Hola mis hermanos, en esta clase vamos a seguir con nuestro estudio en la historia de la Biblia y en las últimas clases, la última clase de la semana pasada y los dos prácticos de ayer, estamos viendo como la evidencia externa para el canon del Nuevo Testamento. En las dos clases de hoy vamos a seguir con ese estudio y ver más de cómo los padres de la iglesia entendían la naturaleza de las escrituras. Ese es un estudio que no suele hacerse, porque muchas veces los eruditos se enfocan en las listas del canon o esos lugares en que los autores listan o dan una lista de los libros canónicos. Y muchas veces ese estudio es más general y no hay una profundidad en la doctrina de la palabra de cada padre de la iglesia. Eso es algo que yo he tratado de arreglar en mi libro que he escrito y todavía está en el proceso de editarse sobre la doctrina de la palabra de Teófilo de Antioquía. Al estudiar profundamente el libro, lo que tenemos de Teófilo y tratar de desarrollar su doctrina de la palabra en una manera detallada para entender su entendimiento de la inspiración, la inerrancia de las escrituras y la unidad de las escrituras, todos esos detalles. Y en este estudio vamos a ver varios padres de la iglesia, lo que ellos dicen acerca de las escrituras para ayudarnos en nuestro entendimiento del canon. Porque esto nos sirve en nuestro entendimiento del canon. Desde el principio, ellos entendían las escrituras como autoritativas, como inspiradas por Dios, como inerrantes, o el término que a ellos les gusta usar es consistente o armonioso, no solamente entre sí, pero también externamente. Y los padres de la iglesia, por lo general, tenían una alta estima de la palabra de Dios. Incluso los padres alejandrinos como Clemente y Orígenes, los cuales normalmente se asocian con esa interpretación alegórica que puede ser como un tipo de manipulación de la palabra. Pero ellos basaban ese encuentro de Cristo en todo el Antiguo Testamento y su práctica en la inspiración divina, la unidad y la profundidad causadas por el Espíritu Santo. Ellos veían y basaban su práctica en la realidad del origen divino de esos libros, lo cual les da una autoridad especial. Robert Bruce ha dicho que el hecho de que la Biblia era la palabra de Dios, inerrante y de suprema autoridad divina, fue una convicción sostenida por todos los cristianos y maestros cristianos a lo largo de los primeros 1700 años de la historia de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase en los primeros 200 años de la iglesia. Hay dos maneras más importantes que podemos analizar en los padres de la iglesia para entender su manera de entender las escrituras. Las afirmaciones sutiles que hacen o su uso de la palabra de Dios y los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, y también la manera en que hablan de la naturaleza de las escrituras. Las afirmaciones sutiles acerca de su uso y la manera en que introducen citas al Nuevo Testamento, y también las afirmaciones explícitas acerca de los autores o la autoridad de las escrituras. Vemos el inicio de esas afirmaciones sutiles en el Nuevo Testamento mismo. Según Pedro 3, 15 a 16 y 1 Timoteo 5, 18, tienen afirmaciones sutiles de libros del Nuevo Testamento en la misma categoría que el Antiguo Testamento, que las escrituras del Antiguo Testamento. Es una afirmación sutil en que esos autores afirman la autoridad de esos libros en comparación con la autoridad del Antiguo Testamento. Una cosa que tenemos que tener cuidado aquí es que a veces hay la posibilidad de que un autor está refiriéndose a una tradición oral. Por ejemplo, la epístola de Clemente a los Corintios, Clemente de Roma a los Corintios, a veces tiene ciertos dichos de Jesús que no se encuentran en un paralelo en los evangelios canónicos. Y es posible que esos vienen de su forma, la forma que ellos tenían, que él tenía del evangelio, o quizás por un
tradición oral de una declaración preservada de Cristo que no llegó a ser parte de las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Hechos y 1 Corintios, Pablo cita a tradición oral de Cristo que no es parte de los evangelios. Aunque llegó a ser parte de la Escritura en esas partes, pero no era parte del evangelio mismo. Entonces, Cristo dijo muchas otras cosas que no se preservaron en los evangelios sinópticos o Juan, y parece que a veces los autores de la iglesia primitiva pueden referirse a esas fuentes orales. Entonces, en mi estudio aquí, he tratado de limitarme a esos lugares donde es claramente una referencia a un texto escrito. Cuando habla de escritura, habla de la obra de escribir, porque a veces puede hablar de ese Espíritu Santo diciendo o hablando, y en ese contexto no es claramente una referencia a un texto escrito, aunque haya un paralelo a un texto escrito en los Evangelios o Pablo, no es necesariamente en ese contexto algo escrito, porque en ese momento tenemos que recordar los dos, la tradición oral y la tradición escrita, se iban mano en mano por un tiempo. Y en ese momento todavía había acceso a la tradición oral, como hemos visto en Papías y otros que estaban tratando de preservar esa tradición oral. En primer lugar, la epístola de Bernabé, que está fechada en la primera mitad del segundo siglo, en 4:14 establece una cita de Mateo 22:14 diciendo: la Escritura dice, un término que luego usa del Antiguo Testamento. Kruger concluye de este pasaje que nos dice algo crítico sobre ese periodo de tiempo. Nos dice que los primeros cristianos no estaban en principio opuestos a o no familiarizados con la idea de que un texto escrito del Nuevo Testamento pudiera ser considerado escritura a la par del Antiguo. Eso es una observación muy importante. Que todo ese estudio está demostrando, casi todo el estudio que hemos hecho en esa clase es algo que sirve nuestro entendimiento del canon. La naturaleza de los escritos, de la importancia de los escritos, la naturaleza pactual de los escritos, los apóstoles y su autoridad, y ahora como los padres de la iglesia ven una conexión íntima entre la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son argumentos importantes para el desarrollo del canon. Como Kruger aquí afirma. Por lo menos podemos ver que ellos tenían una idea de la posibilidad de ese nuevo pacto con nueva revelación iba a ser a la par con el Antiguo Testamento. De la misma manera, Policarpo, en el capítulo 12 de su carta, cita un pasaje de Efesios 4:26 y dice: porque confío en que conozcáis bien las sagradas escrituras y que nada se os oculte, pero a mí este privilegio aún no me ha sido concedido. Se declara entonces en estas escrituras: enfádate y no peques, y no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Feliz es el que se acuerda de esto, lo que creo que es el caso de usted. De ustedes. En esta carta, él habla de las sagradas escrituras y que él no mide al mismo nivel de autoridad que las sagradas escrituras. ¿Y a qué escrituras se refiere? Una cita a Efesios 4. En su contexto, este pasaje pone ese escrito de Pablo en la misma categoría que las otras sagradas escrituras. Un término que Pablo mismo usa para el Antiguo Testamento, o que Lucas usa del Antiguo Testamento también. El escrito llamado Segundo de Clemente, aunque probablemente no fue escrito por Clemente de Roma, es probablemente la primera homilía que tenemos de la iglesia primitiva, o un sermón escrito, si Hebreos no cabe en esa categoría.
fue producida en algún momento a mediados del siglo II y por lo tanto aún cae dentro de nuestra categoría de escritos cristianos tempranos de los 2 primeros siglos. Esta homilía cita la declaración de Jesús: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, que se encuentra en Mateo 9 y Marcos 2. Sin embargo, lo que es interesante es que establece esa cita con la fórmula: otra escritura dice. Al principio del capítulo 2 cita Isaías 54. Y aquí pone este pasaje en la misma categoría que Isaías. Otra escritura dice. Otra escritura, otra que Isaías 54. Isaías era, algunos han dicho que la iglesia primitiva tenía como, o los judíos y los cristianos tenían niveles de autoridad en el Antiguo Testamento. Que había el canon de Pentateuco, Salmos e Isaías, que eran como el canon central. Y además habían los otros libros, que no eran tan importantes. Y quizás eso es cierto en cuanto a su uso, porque esos son los libros más usados, pero no es el caso en cuanto a autoridad. Pero si eso fuera cierto, qué interesante que pone el escrito de Marcos o Mateo, no sabemos cuál es, a la par con Isaías, uno de esos libros claves usados en la iglesia primitiva y entre los judíos. Y no está dando la autoridad de la palabra hablada del Señor, porque usa la palabra escritura, lo que significa que probablemente se refiere a uno de esos dos evangelios, donde hay un paralelo de términos. Otra obra de finales del siglo II también da testimonio de las escrituras de esa manera. Es una carta que relata las atrocidades sufridas por los cristianos de Viena y León a los cristianos de Asia y Frigia. Esa carta cita varios pasajes del Nuevo Testamento, incluyendo Romanos, Lucas, Juan, y alude a 2 Corintios, Filipenses, Hechos y otros. Sin embargo, un pasaje en particular se destaca porque se refiere explícitamente a la cita como escritura. El autor desconocido llamado Pseudo-Ireneo se refiere al sufrimiento actual de los cristianos y dice que es el cumplimiento de un pasaje del Apocalipsis, para que se cumpla la escritura: el que es injusto, que siga siendo injusto, y el que es justo, que siga siendo justo. Nota la referencia a la escritura. Aquí el autor afirma que el libro de Apocalipsis es la escritura y está claro que lo ve como una profecía inspirada. Eso nos lleva a considerar las afirmaciones explícitas de los padres de la iglesia. Entonces, en esos casos tenemos cuando ellos ponen una cita, como Pablo hace a Lucas o Pedro hace a Pablo, que ellos ponen a las escrituras del Nuevo Testamento en la misma categoría que las escrituras del Antiguo Testamento. Pero aquí vamos a ver afirmaciones explícitas de su autoridad. En la Didaqué, o lo que se llama la enseñanza de los 12 apóstoles, es un manual de la iglesia escrito a principios al final del primer siglo, como 90 a 125, alrededor de esas fechas. Ese libro tiene una visión muy elevada de las escrituras y frecuentemente apela a ellas, especialmente a las palabras de Cristo registradas en el Evangelio según Mateo. En el capítulo 11 de este libro, el autor da algunas instrucciones sobre cómo escuchar y recibir predicadores itinerativos, o los que están como viajeros, o apóstoles. Establece toda la enseñanza previa del Señor y sus apóstoles como la norma por la que se juzga toda la enseñanza. Dice: por lo tanto, quien quiere que venga y os enseñe todas esas cosas que se han dicho antes, recibidlo. Pero si el mismo maestro se vuelve y enseña otra doctrina para destruir esto, no le escuchéis.
pero se enseña para aumentar la justicia y el conocimiento del Señor, recibirlo como el Señor. La enseñanza previa del Señor y de sus apóstoles debe ser la regla por la que comprobamos todo lo que oímos. Debemos ser como los bereanos y comprobar toda la enseñanza con las palabras bien establecidas en la Escritura. Luego reafirma que debemos recibir a los apóstoles y profetas como al Señor. Puede ser una referencia a las categorías del Nuevo Testamento de los profetas y de los apóstoles y profetas, o puede referirse a los apóstoles menores y un tipo de misionero que encontramos en la iglesia en el Nuevo Testamento, como indican los editores de los padres antinicenos. Otra forma interesante en que la Didaqué afirma la autoridad de las Escrituras, particularmente el Nuevo Testamento, es por el credo bautismal que prescribe en el capítulo 7. Cuando habla de cómo hacer el bautismo, el escritor dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este breve credo no solo demuestra el trinitarianismo temprano, sino que también muestra la autoridad que se ve en las palabras de Cristo conservadas en la Escritura, particularmente en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 8 cita el Padre Nuestro según Mateo 6 y dice que el Señor ordenó eso en su Evangelio. El escritor también alude a otros dichos de Cristo que se conservan en Mateo. Es probable, aunque no dice explícitamente que sea un documento escrito, que se refiera al propio Evangelio. Porque muchos ponen la procedencia de Mateo en el mismo lugar que la procedencia de Didaqué. De esa manera, no solo las Escrituras son la regla para nuestro credo o lo que creemos, sino que también deben guiarnos en la forma de llevar a cabo el culto público y observar las ordenanzas. Ellos ven a las palabras de los apóstoles en el Nuevo Testamento como la autoridad para la práctica de la iglesia. Por otro lado, la Didaqué también afirma que las Escrituras son la regla para nuestra conducta como cristianos. En el 15:4 el escritor dice: pero vuestras oraciones y limosnas y todas vuestras obras así lo hacen, como lo tenéis en el Evangelio de nuestro Señor. Quizás una referencia al Sermón del Monte en Mateo. Es obvio que el escritor sostiene al menos porciones del Nuevo Testamento como la autoridad sobre la vida del cristiano. La epístola de Clemente de Roma a los Corintios está saturado de citas de la Biblia, principalmente del Antiguo Testamento. Está claro que Clemente dependía de las Escrituras para su comprensión de la doctrina y la práctica cristiana. Cada instrucción o guía práctica que les dio fue defendida y aclarada por algún pasaje de las Escrituras. Hay cerca de 80 citas directas de las Escrituras en este libro de 59 capítulos. Algunas de ellas son solo una línea o unas pocas palabras, pero la mayoría son pasajes sustanciales. En el capítulo 16, por ejemplo, cita todo el capítulo de Isaías 53. Aparte de todas esas citas, el libro también está lleno de alusiones a historias y personajes del Antiguo Testamento. El libro también está lleno de lenguaje que hace eco del lenguaje de las Escrituras del Nuevo Testamento. Aparte del hecho abrumador de que Clemente buscaba basar toda su enseñanza en las Escrituras, también lo afirmaba explícitamente. Con referencia a los mandatos morales a los que impulsó a los corintios, diría: actuemos de acuerdo con lo que está escrito. Refiriéndose a una serie de citas, dice: por este proyecto y por esas reglas nos establecemos, que caminamos con toda humildad en obediencia a sus santas palabras. Noten cómo él sostiene a las Escrituras como la regla de práctica para la iglesia. En otro lugar, para resumir los grandes ejemplos de hombres y mujeres piadosos que habían precedido a su generación, destaca su atributo de coronación.
No sé qué eso quiere decir. Incluso tantos como han recibido sus oráculos en el miedo y la verdad. Fue la obediencia y la humilde recepción de las Escrituras lo que llevó a esos hombres a ser coronados, como grandes ejemplos para su posteridad. Aún así, debemos seguir su ejemplo y someternos a los oráculos de Dios. Entonces, para explicar lo que eso quiere decir. Él habla de muchos de los santos del Antiguo Testamento. Abraham, como Hebreos. En Hebreos 11 tiene ese salón de fama de la fe. Clemente también tiene una lista muy parecida. Pero también incluye personas del Nuevo Testamento. Y también algunas figuras de la apócrifa. Pero el punto aquí es por qué fueron coronados. ¿En qué sentido fueron coronados? Porque obedecieron la palabra de Dios. Porque recibieron sus oráculos en el miedo y la verdad. En el temor y la verdad. Entonces ellos fueron coronados en su fe, en su obediencia, porque recibieron las palabras de Dios. En otro lugar, apela a las Escrituras como la autoridad para la fe y la vida. Clemente también dice que debemos regular nuestra adoración corporativa por lo que el Señor nos ha ordenado hacer. El capítulo 40 de ese libro es un llamamiento a los corintios para que observen todo en la iglesia de acuerdo con el orden prescrito por Dios, lo cual es el principio regulador, o como les dijo a Pablo, todas las cosas deben hacerse decentemente y en orden. Entonces, él llama a los corintios a hacer todo conforme al mandato de Cristo. Al mandato de Cristo. Policarpo, en su carta a los Filipenses, también demuestra esta idea. Al igual que la Didaqué y Clemente, la epístola de Policarpo, quien fue el discípulo de Juan, y posiblemente el ángel de la iglesia de Esmirna, mencionado en el Apocalipsis 2:8, establece las Escrituras como la autoridad por la que debemos juzgar toda la enseñanza y la doctrina. Dice, por lo tanto, dejando la vanidad de muchos y sus falsas doctrinas, volvamos a la palabra que nos ha sido transmitida desde el principio. Solo manteniendo la simplicidad de la doctrina apostólica podemos soportar el ataque de los falsos maestros. No solamente es una regla para nuestra fe y doctrina, sino también para nuestra práctica. Dice, sirvámosle pues con temor y con toda reverencia, como Él mismo nos ha ordenado, y como los apóstoles que nos predicaron el Evangelio, y los profetas que anunciaron de antemano la venida del Señor. Debemos regular nuestro culto a Él, toda nuestra vida, por las palabras del Señor. Las palabras de los apóstoles y las palabras de los profetas que profetizaron de Cristo de antemano. En otro lugar se refiere a Pablo y dice, porque ni yo ni nadie más puede subir a la sabiduría del bendito y glorificado Pablo. Luego se refiere a la carta que Pablo escribió a los filipenses y posiblemente a otras escritas de Pablo que los filipenses habían recibido. Y dice, y estando ausente de vosotros, os escribió una carta que, si estudiáis cuidadosamente, encontraréis el medio de edificaros en la fe que os ha sido dada, y que, siendo seguida por la esperanza y precedida por el amor a Dios y a Cristo y a nuestro prójimo. Aquí no solo ve el Antiguo Testamento como útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, sino que también los escritos de Pablo, y en particular la carta a los Filipenses. Son el medio para construir nuestra fe, aumentar nuestra esperanza y crecer en el amor a Dios, a Cristo y a nuestro prójimo.
Eso afirma el estado de las Escrituras y de los escritos de Pablo, y por lo tanto la autoridad del apóstol Pablo, y también afirma que las Escrituras son la regla para nuestra conducta. La carta de Policarpo está como llena de referencias bíblicas, la mayoría de las cuales vienen del Nuevo Testamento. Hay alrededor de 20 referencias de las Escrituras en esa carta corta de solo 14 capítulos. Esas referencias están entretejidas en sus argumentos y se establecen como directrices tanto doctrinales como prácticas para la vida cristiana. Como Clemente, la Escritura es crucial para el argumento y el pensamiento de Policarpo. Saltando un poco no veamos lo que dice 2 Clemente. En 2 Clemente, capítulo 13, también habla de cómo nuestras vidas deben estar de acuerdo con la palabra de Dios. Hace una fuerte acusación contra sus compañeros cristianos y dice eso. Los gentiles, cuando oyen de nuestra boca los oráculos de Dios, se maravillan de ellos por su belleza y grandeza. Luego, cuando descubren que nuestras obras no son dignas de las palabras que decimos, inmediatamente se toman la blasfemia diciendo que es una historia ociosa y un engaño. Porque cuando oyen de nosotros que Dios dice, no os agradezco si amáis a los que os aman, pero si os agradezco si amáis a vuestros enemigos y a los que os odian. Cuando oyen esas cosas, digo, se maravillan de su gran bondad. Pero cuando ven que no solo no amamos a los que nos odian, sino ni siquiera a los que nos aman, se ríen de nosotros para despreciarnos y el nombre es blasfemado. Este pasaje demuestra que debemos regular nuestra vida por la palabra de Dios. Y aunque confesemos creer en la palabra de Dios, si no la obedecemos, hacemos que sea blasfemada en el mundo. En ese texto está hablando de una cita de Mateo 5, en el Sermón del Monte. Y dice que no solamente debemos confesar esa palabra, que Dios dice, lo cual puede ser una referencia al origen divino de la Biblia o la naturaleza divina de Cristo, los dos siendo doctrinas importantes. Y dice que no solamente debemos confesarla, pero debemos vivirla. También en defensa de su enseñanza sobre la Iglesia Universal, que ha sido desde el principio, 2 Clemente 14 dice, los libros y los apóstoles declaran claramente que la Iglesia no existe ahora por primera vez, sino que ha sido desde el principio, porque ella fue espiritual como nuestro Jesús también fue espiritual, pero se manifestó en los últimos días para salvarnos. Aquí ponen los libros, lo cual probablemente se refiere al Antiguo Testamento, y los apóstoles como una autoridad para establecer su enseñanza. Son las Escrituras las que deben establecer y confirmar nuestra doctrina. Este pasaje también afirma claramente la autoridad de los apóstoles, donde se establece al mismo nivel que la Escritura del Antiguo Testamento. En próximo lugar, tengo una sección del canon de Morituri, que ya hemos estudiado en el práctico anterior. También hay ejemplos en Ignacio en que él afirma esa realidad. Egesipo, un historiador de la iglesia primitiva del segundo siglo, también afirmó que las escrituras son la regla para la iglesia y su culto. Después de un viaje a Corinto y a Roma, él bendice a esas iglesias que visitó diciendo, pero en el caso de cada sucesión de un nuevo obispo y en cada ciudad, el estado de las cosas está de acuerdo con la enseñanza de la ley y los profetas y del Señor. Las escrituras deben regular la función de la iglesia y debemos asegurarnos de que todo se haga de acuerdo con la palabra de Dios. Es interesante que ponga la ley, los profetas y el Señor juntos. Esa referencia al Señor es más probable que se entienda como una referencia a los evangelios y a los escritos de sus apóstoles. En otro pasaje, citado anteriormente,
Reconoce que los apóstoles transmitieron finalmente la palabra de Dios y que eran una autoridad para nuestra doctrina. Aquí también vemos que esos cuerpos, la ley, los profetas y el Señor deben regular nuestro culto corporativo de la iglesia. Apolinario de Hierapolis fue el obispo de Hierapolis y en el tiempo de Marco Aurelio, entre los años 160 y 180. Y un amigo suyo escribe un tratado contra los montanistas o los catafrigios, en cuyo prefacio dice: durante mucho tiempo, mi querido Albercius Marcellus, me has instado a componer un tratado contra la secta de los llamados Milciades, pero hasta ahora me he mostrado algo reacio, no por falta de capacidad para refutar la mentira y testificar la verdad, pero por timidez y escrúpulos para que no parezca a algunos que estoy añadiendo a los escritos o a los mandatos de la palabra del nuevo pacto del Evangelio, a los que nadie que haya elegido vivir según el Evangelio mismo puede añadir y de los que no puede quitar. Este pasaje parece ser una de las primeras referencias a una colección de escritos conocidos como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto del Evangelio. Aunque no conocemos el contenido exacto de esta colección, pero no hay duda de que en la mente de ese escritor hay una colección de escritos apostólicos que excede la autoridad de cualquier otro escrito. No solo reconoce la existencia de una colección de escritos, sino que también reconoce su naturaleza cerrada. Estos libros no deben ser añadidos o quitados. Está completo y el libro está cerrado. Por eso dudaba en escribir para que nadie supusiera que estaba añadiendo a esta autorizada colección de escritos. Esa naturaleza cerrada proviene de la conexión entre este documento y el nuevo pacto. Los escritos apostólicos, como las escrituras del Antiguo Testamento, fueron vistos como el documento oficial que acompañó la ratificación del pacto. Los mismos apóstoles eran conscientes de este hecho, y aquí este padre de la iglesia primitiva en el segundo siglo afirma un entendimiento parecido. No solo llama a esta colección de escritos el nuevo pacto, sino que también incluye el pacto común al maleficio que acompañó la maldición, que acompañó el antiguo pacto en Deuteronomio 4:2. Esa frase de nadie quiere añadir o quitar viene de las mismas palabras que el Nuevo Testamento incluye junto con el Antiguo Testamento. Esa maldición del pacto incluye la maldición común de los pactos que acompañó tanto el antiguo como el nuevo pacto, en que nadie puede agregar o quitar de ese libro. También reconoce que para los cristianos ese documento es normativo, es aquello por lo que los cristianos deben regular sus vidas. Como dice, nadie que haya elegido vivir según el Evangelio. Nadie que haya elegido vivir según el Evangelio. Eso es lo que los cristianos hacen. Eligen vivir según el Evangelio. Y en último lugar, Teófilo de Antioquía. Es el que yo he estudiado más y vamos a tomar un poco de tiempo y analizar sus afirmaciones. Los editores de los padres de la serie Antiniceno dice: evidentemente, él conocía profundamente los escritos inspirados y exhibe poderosamente su inmensa superioridad en todos los aspectos sobre la poesía y la filosofía paganas. Las escrituras tienen un rol clave en la estructura y la argumentación de Teófilo. Su libro apologético, solo tenemos un libro de él, el libro Ad Atólico. Y en ese libro vemos la importancia de las escrituras en su defensa de la superioridad de la cosmovisión cristiana en comparación con todas las demás cosmovisiones.
dice, escribió una discípula a un estudiante suyo, un amigo suyo, Autolycus, y concluye su primer libro con un breve relato de su propia conversión y un llamado a Autolycus a creer también en las Escrituras y obedecer a Dios para no caer en el juicio eterno. Primero demuestra cómo las Escrituras, lo cual en ese contexto son el Antiguo Testamento, fueron instrumentales en su propia conversión, diciendo, al mismo tiempo me encontré con las Sagradas Escrituras de los santos profetas, que también por el Espíritu de Dios predijeron las cosas que ya han sucedido, tal como sucedieron, y las cosas que ahora están sucediendo, como ahora están sucediendo, y las cosas futuras en el orden en que se cumplirán. Aquí demuestra cómo las Escrituras fueron el poder de Dios para su salvación. Más tarde hace un llamado a Autolycus para que crea en el Evangelio. Pero también, si te place, presta atención reverencial a las Escrituras proféticas y te harán más claro el camino para escapar de los castigos eternos y obtener los premios eternos de Dios. En este pasaje vemos que las Escrituras son la única manera de obtener la salvación y no solo guían nuestro camino para escapar de la ira de Dios, sino que también nos instruyen en nuestra obediencia, por la cual recibiremos las recompensas eternas que Dios da a su pueblo. También en este libro de Teófilo que tenemos varias afirmaciones claves sobre la naturaleza de la inspiración. Él dice que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo y también Juan, el evangelista, fue inspirado. Y por eso que ellos podían decir todo en armonía y en unidad, sin contradicción, como las muchas contradicciones que se encuentran entre los escritos de los paganos. Las Escrituras no tienen contradicciones porque todos fueron producidas por el mismo Espíritu Santo. Entonces los padres de la iglesia tenían una alta estima de las Escrituras. Ellos veían a las Escrituras como la regla de su fe, la regla de su doctrina, la regla de su práctica eclesiástica y la regla de su vida personal cristiana. Y también vemos muchos casos sutiles y también algunos casos explícitos en que ellos ven la autoridad de las Escrituras a la par con la autoridad del Antiguo Testamento. Y eso nos ayuda a ver cómo la iglesia primitiva vio la importancia de las Escrituras y tenía una conciencia canónica desde el mismo principio de la iglesia. Y con eso, mis hermanos, cerramos esta clase sobre las Escrituras en los padres primitivos de la iglesia.